guztioi. Nik egingo dudan pixkat azalpena da aditua baino adituaren perspektibatik. Pixkat adituaren perspektibatik nik lan egiten dute kooperatiba baten, enpresa baten, eta egiten dituguna dira proiektu ikerketa proiektu esperimentalak pixkat zahartzearen arloan. Eta aurkezpena gaztelaniaz prestatu egin dut, baina gero nahi baduzue galderak egiteko edo arazorik euskaraz egin zaren. Yo, digamos, a pesar de que trabajo en proyectos concretos, lo que quería traer un poco hoy en esta charla es un marco general, un poco de cuáles son los principios, los principales paradigmas que están orientando un poco la forma en la que entendemos y actuamos sobre la realidad del envejecimiento en nuestro entorno. Entonces, digamos que es un marco general en torno a esto de la realidad del envejecimiento. La primera pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿qué es el envejecimiento, ¿no? Y aquí habría que hacer pues, una breve distinción. Una cosa es el envejecimiento, que es un proceso biológico, un proceso natural, que se da, digamos, en todos los seres vivos de la naturaleza. Y otra cosa es el envejecimiento. El envejecimiento es una etapa de nuestro ciclo vital, pero es un constructo social, es decir, es un constructo que varía en función de los lugares y los tiempos. No es lo mismo el envejecimiento en una sociedad occidental o el envejecimiento por ser persona mayor en una sociedad asiática o de cualquier otro contexto o latitud, ¿no? Entonces aquí nos hacemos la pregunta, entonces, ¿en qué momento empieza el envejecimiento? Bueno, pues como digo, eso diferirá en lugares y tiempos, pero sí que hay, digamos, un consenso generalizado en torno al cual la vejez empieza a los 65 años. Y a la vez también se entiende que hay como tres fases, ¿vale? Esto digamos que es como el marco un poco general. Hay tres fases, la primera iría de los 65 a los 75 años, que sería esa fase de entrada en el proceso de envejecimiento, y la segunda fase de los 75 a los 85, que es lo que se entiende como la persona mayor, lo que todos tenemos un poco en la cabeza cuando pensamos en una persona mayor, y hay una última fase que es de los 85 en adelante, ¿vale? Entonces estas tres fases sí que se reconocen y se replican generalmente a nivel mundial en estudios e investigaciones como las tres etapas del envejecimiento. Esto evidentemente irá cambiando, ¿no? Porque la edad de los 65 años coincide con la edad del retiro, pero bueno, ahora se está hablando, por ejemplo, de extender esa edad. Pues quizás de aquí a unos años una persona mayor estadísticamente empieza a considerarse a partir de los 67, 68, no lo sé, ¿no? Pero digamos que coincide un poco con eso. Y la última pregunta que yo me haría en torno a eso es decir, bueno, ¿y existe una identidad en torno al envejecimiento? ¿Qué supone ser una persona mayor? Pues la respuesta es que no, es decir, no hay algo como unas características definitorias que puedan definir lo que es ser una persona mayor. Eso diferirá en lugares y en tiempos. Lo que sí podríamos decir es que quizás hay una serie de hábitos, de formas de vida que responden a la forma en la que determinados grupos etarios o cohortes generacionales están envejeciendo. Por ser un poco bruto, podríamos decir, no, es que a las personas mayores les gusta jugar al bingo. Bueno, pues quizás a ciertas generaciones de personas mayores que en este momento están en su proceso de envejecimiento les guste jugar al bingo, lo que no implica que a nuevas generaciones o generaciones anteriores les gustara jugar al bingo, ¿no? De hecho, encontramos hoy en día que este grupo etario de personas mayores es cada vez más diverso y se entiende que va a ser crecientemente diverso, ¿vale? La diversidad de quizás hace unos años, pues las formas de vida, las trayectorias vitales de las personas que hoy en día forman este grupo, pues eran más homogéneas. Hoy en día encontramos que esa diversidad es cada vez mayor y previsiblemente lo va a ser más todavía. Entonces, lo que le gusta hacer a las personas mayores, ¿no? Que generalmente, pues como todo, estereotipamos y buscamos un poco pues, un marco que nos permita, digamos, agrupar, pues eso yo creo que habría que ponerlo mucho en cuestión y habría que empezar a preguntarse qué necesidades, qué anhelos, qué formas de vida van a demandar o vamos a demandar las personas a medida que vayamos envejeciendo. Lo que sí que parece claro acerca de la identidad del envejecimiento es que se destaca lo negativo. Así como en otras transiciones vitales
se da por hecho que hay una serie de pérdidas, pero se destacan las ganancias, ¿no? De la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a la edad adulta, perdemos cosas pero ganamos otras. Pues cuando hablamos del envejecimiento, todas esas ganancias que también se producen, digamos que quedan supeditadas a las pérdidas, ¿no? Casi es una identidad negativa, no queremos ser mayores, no queremos ser viejos porque no ponemos en valor todas las ganancias que también se producen pues en esta fase de nuestro ciclo vital. Un poco por dar un marco estadístico breve que nos permita cuantificar este fenómeno, del año 75 al 2020, por ejemplo, la esperanza de vida en Euskadi aumentó casi un 10%. En el caso de las mujeres, un 10%, más incluso. ¿Vale? El índice de envejecimiento es el porcentaje de personas de más de 65 años frente a las de menos de 16. Pues en Euskadi ha pasado de un 27% a un 164%. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que esto está yendo a más. ¿Vale? También respecto a la esperanza de vida se ha hablado de que personas que estén naciendo hoy es posible que lleguen a vivir 100 años. ¿Vale? Eso quizás sean cábalas, pero está ahí. Y el porcentaje de las personas de 65 años, pues en el caso de todos es un 22%, que es muy parecida a la media europea, ¿de acuerdo? Y es más alta que la de España en este caso, bastante más alta, porque al final aquí un 4% y un 5% son, pensar en sociedades en las que hay millones de habitantes, estaríamos hablando también de millones de personas, ¿de acuerdo? Incluso en Euskadi hay ciudades y pueblos aún más envejecidos. Las grandes capitales están en torno al 24%. ¿Vale? Entonces, si vemos esto un poco, digamos, lo ponemos en imágenes, ¿no? Estas son unas pirámides demográficas, ¿vale? Que nos dan muchísima información acerca de una sociedad. La primera de ellas es la pirámide demográfica de España, ¿vale? Que sería muy parecida a la de Euskadi y a la de Tolosa, como hemos dicho. Vemos claramente cómo la generación del baby boom está entrando en este momento en ese proceso de envejecimiento y a medida que esto vaya hacia arriba, lo que era una pirámide se está invirtiendo, ¿vale? Por eso se habla de que la pirámide demográfica se invierte, ¿no? El envejecimiento es un fenómeno global, está impactando a nivel global, lo que no implica que todas las sociedades del mundo estén envejecidas, ¿vale? Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de Chad, que es una sociedad que está, pues, desgraciadamente, no es una sociedad en la que las personas tengan una expectativa de vida muy alta, ¿vale? Será en torno a la media en torno a los 60 años, una cosa así. Y en contraposición, pues está así como, digamos, para buscar ese contraste, tenemos la de Mónaco, ¿vale? Que es una sociedad pues, claramente envejecida, pero que, bueno, pues hay otros elementos, ¿vale? Socioeconómicos, etcétera, que es una sociedad, digamos, bastante artificial en ese sentido. Pero si viéramos lo que es la pirámide demográfica del conjunto del planeta, ¿vale? Sería más armónica que la de Chad, pero seguiría manteniendo esa forma de pirámide. Digamos que el mundo en general, de alguna manera u otra, como que busca ese equilibrio, está presente, ¿de acuerdo? Otra cosa es que es a costa de que unos países están muy envejecidos y otros no lo están. Y ahí se producen, por ejemplo, los fenómenos globales, por ejemplo, como las cadenas globales de los cuidados, ¿de acuerdo? Nosotros estamos importando gente de otros países para cuidar, ¿vale? Para satisfacer las demandas de cuidados que tenemos en el nuestro. Entonces, es un fenómeno global del envejecimiento, probablemente junto con la urbanización sean los dos procesos sociales más determinantes o más extendidos a nivel global, ¿vale? Pero impactan de manera desigual en los diferentes países. Estas pirámides demográficas, ¿cómo impactan en nuestra sociedad, en nuestros sistemas de bienestar? Bueno, pues de manera directa, ¿vale? Yo no quisiera relacionar directamente envejecimiento desde esta perspectiva problemática que la diré, pero es cierto que es una realidad nueva que implica retos a los que tenemos que hacer frente, ¿vale? Esta idea del envejecimiento un poco como un problema, que a menudo se plantea, ¿no? En los medios de comunicación o incluso este choque entre generaciones, etcétera, viene un poco pues desde la década de los 40, de la extensión de los sistemas de bienestar, pensiones, etcétera, sociedades altamente laborcéntricas, capitalistas, etcétera,
que lo que viene a decir es que estas personas, cuando dejan de ser productivas, pues se convierten en una carga, ¿no? Eso, para que tengamos en cuenta, cuando hablamos del envejecimiento como problema, de dónde puede venir eso, ¿no? Yo hablaría más del envejecimiento como reto que como problema. Lo que sí es una realidad también muy evidente, y aquí sí que yo creo que tenemos mucho que hacer, es lo que se conoce como la crisis de los cuidados. No solo por el envejecimiento, también por los cambios en el mercado laboral, en nuestros hábitos y condiciones de vida, en la capacidad de las familias para cuidar. Se está produciendo una crisis de los cuidados, es decir, la demanda de cuidados que tenemos en nuestra sociedad supera completamente, porque hay muchísima literatura, muchísimos estudios que demuestran que vivir en un entorno que es amigable con uno, vivir en un entorno en el que yo tengo confianza, vivir en un entorno en el que considero que incluso que las aceras son adecuadas, que es seguro a nivel de, digamos, de seguridad material, etcétera, tiene un impacto directo sobre mi vida. Y esto también enlaza con el paradigma del envejecimiento saludable, que nos habla de que hay que intervenir sobre los entornos también. Entornos físicos y sociales. Entornos físicos, pues hablaríamos de urbanismo, ¿vale? Y entornos sociales. Y hablaríamos aquí, retomando un poco la idea de Fernando, estaríamos hablando de comunidad, ¿vale? Porque para que una persona pueda vivir en su entorno de vida habitual y en su casa, en la medida que sea posible o sea, el mayor tiempo posible, pues hace falta muchos recursos. Y hace falta muchos recursos que tienen que venir de diferentes esferas. Una esfera es la pública, pero no es la única. Yo creo que ahí estamos de acuerdo en que hará falta pues, que cada una de ellas haga su aportación. Tenemos las familias, en este momento gran parte de los cuidados recaen sobre las familias, pues quizás el caso de la familia ya esté cumpliendo con lo suyo, habría que, ¿no? Entonces, aquí hablaríamos de diferentes esferas a las que podríamos pedirle o a las que podríamos asignarles un rol, a cada una el suyo, ¿vale? En esto de crear entornos amigables con las personas mayores, con todos, entornos que cuiden, entornos compasivos, etc. Entonces, yo creo que no perdería de vista que todos tenemos algo que hacer. También la ciudadanía y la comunidad, como hablaba Fernando, ¿no? Que serían un poco esas redes primarias, esas redes vecinales, etc. Pero bueno, también las tendría el mercado, el tejido comercial, las asociaciones, tercer sector, etc. Y finalmente, ¿no? me haría una serie de preguntas, ¿no? Si vamos a hacer un diagnóstico, y preguntaría por lo mismo, por lo físico y por lo social, es decir, ¿está nuestro pueblo, nuestro entorno adaptado a esta nueva realidad, ¿no? Muchas veces se dice que las ciudades han sido construidas para las necesidades de las personas capaces, jóvenes, etcétera, con una gran movilidad, que se tienen que desplazar rápidamente de un sitio a otro. Bueno, pues que reflexionemos también en torno a eso, ¿no? Las viviendas, las calles, equipamientos, transporte, ¿está todo eso adaptado a las necesidades del envejecimiento? ¿Estamos, la propia ciudadanía, las personas a nivel individual, preparados para esta realidad del envejecimiento? ¿Estamos nosotras mismas preparadas para envejecer? ¿Estamos preparadas para la muerte? ¿Estamos preparadas para cuidarnos? Yo creo que eso también es una reflexión importante, y más en el contexto actual, bueno, pues en el que las grandes ideologías, las grandes religiones, pues parece que ya, pues bueno, no orientan nuestra vida, pues quizás también hay que empezar a trabajar otras formas de espiritualidad, otras formas de entender la vida, ¿no? Y abrir ese melón. Por ejemplo, aquí hay una iniciativa muy interesante que es la de las ciudades compasivas, en las que pues, hay gente que se junta para hablar de la muerte, etc. Hay muchas cosas que podemos hacer en este sentido, ¿vale? Y finalmente, pues sería eso, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Qué le asignamos a las instituciones públicas? ¿Qué le asignamos al tejido comercial? ¿Qué le asignamos a las asociaciones, a las familias, etcétera, ¿no? Todos tenemos algo que hacer o podemos hacer algo. La idea sería un poco reflexionar cada una de ellas qué debería hacer y cómo podemos pues, promover estos cambios o que lo haga. Y eso sería todo. Guretan sortuan zalantza horretak adimen emozioekin lotuta
izan da, aber bereziki lanketa egitea berezion, zaharrak adindudien taldekin. Horitzen da, zalantza, berezin, zure iritzio pixkat jakineko gai hori buruz. Hori da, galderarekin lotuta, osasun ongizate emozionalei buruz behar berezi bat ikusten dezunzuk zahartzaron eskatuko lukena, erantzun propiok ematea. Tengo las preguntas. Empatía internacional, cómo se puede trabajar y proyectos que lo fomentan. También falta respeto intergeneracional, jerarquía, conviene, no sé, fomentar no autoritaria, psico-autoridad. Me quedo con el concepto de intergeneracionalidad. Sí. No sé bien las letras, no escribo de su manera. Y luego, desde la lectura, ¿verdad? Que tal vez en ciertas culturas todavía hay una jerarquía cultural de generaciones y tal vez en el primer mundo eso... Todos son jefes. Entonces, se debe fomentar, nos convendría fomentar no autoritaria, sino con autoridad, una jerarquía internacional. Nosotros hemos hablado más sobre la experiencia de género en la edad adulta respecto a cómo se afronta el envejecimiento, qué diferencias puede haber entre un hombre y una mujer, y también qué diferencias hay respecto al género en cuanto al cuidado, es decir, qué diferencias puede haber en el cuidado que reciben hombres o mujeres, y respecto al cuidado también. Lehenko, hiru eta bost urte ditut eta lehenko komentatzen nola sentitzen ditzen eta hori, eta esaldi bat, ez dagoetela etorkizunik. Nire sentimentu hori dara, ez. Dituzien horrela, nahiko harrituta, ez. Eta ez dagoet etorkizunik, nire ikuspegitik, derrepente ezin detelako garatu, ez, edo ezin detelako praktikatu leheno nituen habilidadeak eta gaitasuna, derrepente esan diateko, moztu. Bai, eta ez dakit, sentimentu hori horrekorra da, nola ikusten dezu hori. Eta Juan hori behituko nioke, zuretik abiatuta hori banderakin lotuko luke. Eta horrek ze garrantzi izan behiken, gizarte orokorren edo tolosako realidad etzerik. Ez dut uste zurea bakarri danik, baizik beste jende batzuk ere realidadea izan behike. Orduan, ikuspegi zabalago bateagatik. Igual empiezo por esa última pregunta. Es un tema que yo en diferentes proyectos en los que he trabajado aparece sin duda, y es la falta de espacios que hay para aprovechar todo ese potencial que tenemos de personas mayores, de personas que van envejeciendo, y una vez que digamos, salimos de nuestro itinerario o del mercado laboral, parece que no tiene nada que aportar. Yo creo que eso va a cambiar, pero casi por pura necesidad, ¿no? Tenemos tanto potencial y tanto capital dentro de ese grupo etario que de alguna manera hay que aprovechar. No igual desde una perspectiva productiva o economicista, pero sí deberíamos de articular espacios para que todo ese conocimiento, no sé, ya sea mentoría, bueno, infinitas formas habría que pensar para aprovechar todo lo que las personas que van haciéndose mayores tienen que aportar. Y eso lo vincularía también con la pregunta de la intergeneracionalidad. Faltan espacios también para las relaciones intergeneracionales. Como comentaba Fernando en su ponencia,
cada vez parece que vamos hacia formas de participar y de vivir nuestro ocio también como muy individualistas. Yo creo que la pregunta de cómo construir espacios intergeneracionales está ahí. A mí me consta que hay instituciones públicas preocupadas por este tema. Está la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la gente de diferentes generaciones se interrelacione? Y yo creo que ahí en este momento no hay grandes proyectos o grandes respuestas, pero la pregunta está ahí y la necesidad también está ahí, ¿no? Porque hasta ahora pues todo ha estado como más parcelado, ¿no? Los centros de personas mayores, es decir, digamos que cada grupo etario disfruta de su tiempo de una manera como muy diferenciada. Y también hay muchos estudios que hablan de que esas brechas intergeneracionales cada vez se están haciendo más grandes. Entonces, a pesar de la necesidad que tenemos, el problema se nos está haciendo más grande y nadie parece estar dando con la respuesta. Lo mismo con el tema de lo comunitario. Es un reto muy grande a que tampoco le estamos consiguiendo dar una respuesta pues, efectiva, ¿no? Estaba también la pregunta de si hay que trabajar esto, digamos, de una manera, ¿no? El tema de la salud mental de una manera como específica con las personas mayores. Yo no diría que especialmente, o sea, yo creo que es un tema que hay que trabajar con el conjunto de la sociedad. En cada momento de la sociedad quizás tendremos unas necesidades o unos problemas específicos, pero yo no creo que sea un tema que debamos relacionar exclusivamente con las personas mayores. De hecho, lo que decía, si trabajamos este tema desde edades más tempranas, probablemente cuando lleguemos a la edad adulta tengamos recursos para hacer frente a ello, ¿no? Y finalmente el tema del género, esto es un tema en el que, digamos, hay gente con mucho conocimiento. Yo no soy experto en el tema del género, entonces tampoco quisiera meterme donde no me llaman. Lo que sí que puedo decir es que la realidad de los cuidados está absolutamente feminizada. Se habla que pues, prácticamente el 80% de todas las tareas de cuidado recaen sobre familias. Esto implica que está recayendo sobre las mujeres. Y también incluso podríamos decir que hasta el envejecimiento es una realidad bastante feminizada, porque a medida que nos vamos hacia arriba en edades, el porcentaje de mujeres también va creciendo. La esperanza de vida de mujeres es mayor, entonces yo creo que diría que sí que tenemos que tener deberíamos de unir mucho envejecimiento y perspectiva de género, tanto por lo que representa como peso demográfico, como por lo que implica en los cuidados, que como bien sabemos es una realidad muy feminizada y sobre la que hay mucho trabajo por hacer en este sentido. Así que yo creo que esto va a ser de todo.